Mi esposo me dijo, estoy enamorado de otra mucho mejor que tú. Pero días después imploró por una última oportunidad. Entre las luces cálidas y las promesas susurradas, una mujer servía copas, ajena al golpe que estaba a punto de destrozarla. Un susurro, apenas un murmullo entre el ruido de la fiesta, pero suficiente para que su mundo comenzara a tambalear. No hizo un escándalo, no tiró las copas al suelo, solo sonrió, y en ese instante, algo dentro de ella murió para siempre. A veces, la traición llega disfrazada de una fiesta perfecta, y nadie te enseña cómo sobrevivir cuando el corazón se rompe en silencio. ¿Serías capaz de sonreír mientras ves tu vida desmoronarse frente a todos? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia intensa, de heridas profundas, silencios que gritan, y una venganza que cambiará todo. Comenta desde qué país nos estás acompañando. La noche parecía una promesa escrita en el cielo, velas encendidas, música suave, sonrisas que, al menos por fuera, fingían eternidad. Isabel había organizado todo con una dedicación casi obsesiva, como quien pone en cada detalle la esperanza de salvar lo que ya siente resquebrajarse. Mientras saludaba a los invitados, su corazón latía fuerte, una mezcla de nerviosismo y anhelo que no sabía explicar. Andrés, su esposo, reía de forma exagerada en una esquina, rodeado de amigos que hablaban más alto de lo normal, como si el ruido pudiera ocultar lo imperdonable. Fue entonces, en medio de un descuido, que ella escuchó. Jimena es mucho mejor que Isabela, soltó Andrés, sin medir el puñal que acababa de clavar. Y ahí, en ese instante preciso, algo dentro de ella murió para siempre. Isabela parpadeó. Solo eso. No gritó, no lanzó copas, no rasgó el aire con reproches. Se limitó a sonreír, como si todo estuviera perfectamente bien. Era un acto superador, aunque nadie, salvo ella, entendiera el peso brutal de su silencio. Se deslizó entre los grupos de amigos como un fantasma vestido de seda, repartiendo abrazos falsos y risas que ya no le pertenecían. La música siguió sonando, la fiesta siguió rodando, pero para ella el mundo había cambiado para siempre. Porque cuando una traición se revela ante tus ojos, no hay vuelta atrás. Hay heridas que no sangran por fuera, pero desgarran todo por dentro. En un rincón apartado del salón, Isabela encontró refugio junto a una bandeja de bocadillos. Fingió interés en un canapé mientras, en su cabeza, la escena se repetía una y otra vez. Cada palabra, cada tono de voz de Andrés, retumbaba en su mente como un eco cruel. No era solo el dolor de saberse reemplazada, era el desprecio implícito en esa comparación. Mucho mejor que Isabela. ¿Cómo medir el valor de una persona en frases tan vacías? Ese pensamiento, venenoso y adictivo, le caló hasta los huesos. Sin embargo, ella decidió no caer esa noche. No sería la mujer que llora en su propia fiesta. No, no todavía. Andrés, ajeno a la devastación que había provocado, seguía charlando animadamente, brindando como si nada. Isabela lo observaba desde lejos, preguntándose cuántas veces más habría fingido, cuántas sonrisas habría comprado con palabras huecas. La imagen que tenía de su matrimonio se resquebrajaba como cristal bajo presión. Pero incluso entre los pedazos, había una chispa, una parte de ella que, en lugar de romperse, empezaba a endurecerse. Tal vez la verdadera fuerza no nace en los días felices, sino en las noches en que te dejan sola sosteniendo los escombros de una vida. El dolor, cuando es muy grande, se vuelve mudo. Esa noche, Isabela descubrió que había gritos que no hacían ruido, pero podían perforar el alma. Se sentó un momento en un sillón vacío, arreglándose el vestido como si ese pequeño gesto pudiera mantener intacta su dignidad. Una amiga se acercó, le preguntó si todo estaba bien. Claro, respondió ella con una sonrisa tan bien construida que podría haber engañado a un detector de mentiras. Pero en sus ojos, escondidos bajo el brillo de la lámpara, la tristeza bailaba sin pudor. A veces, la mentira más emocionante es la que uno se cuenta a sí mismo para no desmoronarse en público. La fiesta avanzaba, como avanzan los trenes que ya han descarrilado pero aún no lo saben. Los brindis continuaban, la música subía de volumen, las risas llenaban el aire. Pero Isabela se sentía atrapada en una especie de cámara lenta, donde cada segundo dolía más que el anterior. Recordaba los días en que Andrés la miraba como si fuera su único mundo. ¿En qué momento se había convertido en alguien desechable? ¿Cómo había pasado de ser su refugio a ser apenas un estorbo silencioso,
Estas preguntas le apretaban el pecho, pero sabía que no encontraría respuestas esa noche, y quizás nunca. En el fondo de su mente, algo comenzaba a cambiar. Ya no soñaba con recuperar lo perdido. En su lugar, surgía una semilla diferente, una necesidad urgente de recuperar a la mujer que había sido antes de Andrés. La Isabela que soñaba en grande, que se reía hasta de sus propios errores, que creía en sí misma sin necesitar aplausos ajenos. Era un pensamiento superador, aunque todavía débil, como una chispa bajo la lluvia. Aún así, estaba ahí. Y esa chispa, lo sabía, era lo único que valía la pena proteger en medio del desastre. Mientras repartía despedidas sonrientes a los últimos invitados, Isabela notó que Andrés ni siquiera reparaba en su ausencia emocional. Estaba demasiado ocupado celebrando su nuevo amor en voz baja. Jimena. El nombre retumbaba como un martillo en su cabeza, golpeando todas las paredes que aún quedaban en pie. Sin embargo, Isabela decidió no pronunciarlo nunca esa noche. No le daría ese poder. En cambio, juró en silencio que aquel sería el primer paso de su propio renacimiento, aunque el camino fuera incierto y doloroso. La madrugada la encontró sola, sentada a la escalera, descalza y agotada. El vestido, que horas antes brillaba bajo las luces, ahora parecía una armadura abandonada. Isabela se abrazó a sí misma, no para protegerse del frío, sino para no olvidar que seguía viva. Respiró hondo, dejando que cada bocanada de aire lavara un poco del veneno que se había instalado en su pecho. Todo esto pasará, se dijo en voz baja, como un mantra secreto. Sabía que aún le quedaba un largo trecho de dolor por recorrer, pero también intuía que, de alguna forma, iba a salir de ahí siendo una versión más fuerte de sí misma. La última imagen que guardó de esa noche fue la de su propio reflejo en el espejo del salón. Ojos hinchados, maquillaje corrido, pero una expresión nueva, desconocida, casi emocionante en su dureza. No era la mirada de una mujer derrotada, era la mirada de alguien que había tocado fondo y había decidido empujar hacia arriba, contra toda expectativa. Esa noche, entre brindis falsos y traiciones susurradas, Isabela empezó a escribir, sin saberlo, el primer capítulo de su nueva vida. Con la primera luz del amanecer, cerró la puerta de la casa detrás de los últimos rezagados. El eco de los tacones resonó en la soledad de la sala, ahora vacía y triste. Isabela se apoyó un segundo en la puerta, sintiendo el peso de todo lo vivido. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella, un terremoto silencioso había reconfigurado cada rincón de su alma. A veces, pensó, no hace falta que alguien te golpee para romperte, basta con que deje de verte. Sin saber cómo, una pequeña sonrisa amarga le curvó los labios. El mundo no lo sabía, pero estaba a punto de conocer a una mujer nueva. Una mujer superadora, aunque aún llena de cicatrices. Y así, entre lágrimas secas y promesas susurradas solo para sí misma, Isabela dio el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. No había fanfarrias, ni testigos, ni aplausos. Solo ella, su dolor, y una nueva semilla latiendo en su interior, lista para florecer. El amanecer de aquel lunes trajo consigo una sensación extraña, como si el aire pesara el doble. Isabela se movía por la casa como una sombra, recogiendo copas vacías y recuerdos rotos. Pensaba que el dolor se aplacaría con el tiempo, que Andrés reconsideraría sus palabras insensatas de aquella noche. Pero no hubo tregua ni disculpa, solo un mensaje corto en su celular. Hablamos esta noche. No hubo beso, no hubo abrazo, ni siquiera un atisbo de remordimiento. Aquella tarde, cuando Andrés llegó, ya no era su esposo, era un extraño con el que compartía techo. Su frialdad fue un golpe seco, sin anestesia. Me voy. Jimena y yo estamos juntos ahora, soltó, sin mirarla a los ojos. Y entonces, el mundo de Isabela se desplomó con una brutalidad que ni siquiera la noche anterior había anunciado. La escena no fue un estallido, sino una lenta agonía. Andrés metió algunas camisas en una maleta vieja, recogió su reloj favorito y salió sin volver la cabeza. Isabela, de pie en medio del salón, no lloró, no le dio el gusto. Simplemente sintió que cada latido era una batalla perdida, una traición más que sumar a la colección. Afuera, los coches seguían pasando, ajenos al drama íntimo que consumía aquella casa. Las paredes parecían susurrar, se fue y no volverá. Y en esa atmósfera densa, Isabela entendió que, a veces,
Las despedidas más devastadoras no gritan, solo susurran adiós. El vacío se instaló como un huésped silencioso. Cada rincón de la casa le recordaba algo. Las risas compartidas, los planes de futuro, las complicidades que creía eternas. ¿Cómo puede un amor que parecía tan sólido desmoronarse de un día para otro? La respuesta, cruel y emocionante en su crudeza, era que no todo amor es verdadero, y no toda promesa merece ser creída. Mientras revisaba las redes sociales, el golpe final llegó. Una foto de Andrés y Jimena, sonriendo felices, en una cena elegante. La etiqueta de la publicación decía, comienzos que valen la pena. Fue en ese momento que Isabela entendió que la vida no pensaba esperar a que ella se recuperara. El primer impulso fue borrar todas las fotos, todos los recuerdos, todos los rastros de un pasado que ahora dolía más que nunca. Pero algo la detuvo. Guardó todo en una caja, como quien entierra a un muerto que, pese al dolor, alguna vez amó. No era cuestión de negar lo vivido, era cuestión de sobrevivirlo. Cada paso en esa casa silenciosa era un desafío superador, un pequeño triunfo contra la tristeza que amenazaba con devorarla. Afuera, el mundo seguía girando, y a ella le tocaba decidir si se quedaría atrapada en la pena o si encontraría la forma de levantarse, aunque fuera de rodillas. En una tarde especialmente amarga, mientras ordenaba papeles viejos en el escritorio, encontró un cuaderno que había olvidado, sus viejos planes de vida. Entre ellos, un sueño arrumbado que la golpeó como un rayo, volver a la universidad. Terminaba de leer aquellas páginas con lágrimas en los ojos cuando, de repente, una chispa diferente prendió en su pecho. ¿Y si su historia emocionante no terminaba en un abandono? ¿Y si la verdadera traición sería a ella misma si se rendía ahora? Ese pensamiento, aún frágil, le inyectó una energía que hacía mucho no sentía. No era el final, era, apenas, el principio. Esa noche, Isabela apenas durmió. Las imágenes de Andrés, de Jimena, de todo lo perdido, se entrelazaban en sueños agitados. Pero cuando amaneció, algo había cambiado. Se levantó, se duchó, se peinó con esmero, como quien se prepara para una guerra silenciosa. Se miró al espejo y, aunque aún veía el reflejo de una mujer herida, también veía a alguien dispuesta a luchar por sí misma. Una mujer superadora que no permitiría que su historia terminara como una nota de pie de página en la vida de otro. Era su vida, su dolor, su reconstrucción. Y no había traición que pudiera arrebatarle eso. Inscribirse de nuevo en la universidad parecía una locura. A su edad, con todo lo que tenía encima, pero la idea la hacía sonreír, como una travesura prohibida. Se sentó frente a la computadora, dudó apenas unos segundos, y luego llenó el formulario de inscripción como quien lanza una botella al mar. No sabía si tendría fuerzas para completar ese camino. No sabía si las heridas sangrarían más antes de cerrar, pero sí sabía algo. Quedarse de brazos cruzados no era opción. O te mueves, o te entierran, se dijo, con una sonrisa amarga pero real. Al cerrar la laptop, el silencio de la casa ya no se sentía tan opresivo. Seguía doliendo, claro, pero también ofrecía una extraña sensación de libertad. Andrés se había llevado muchas cosas, su confianza, su plan de vida, su estabilidad. Pero había algo que no pudo llevarse, la capacidad de Isabela de reinventarse. Y esa capacidad, aunque ahora temblorosa, era el bien más preciado que le quedaba. En algún rincón de su alma, sabía que el camino sería largo, lleno de altibajos, de momentos emocionantes y otros insoportables. Pero era su camino, y nadie más podía recorrerlo por ella. Con un café en mano y el sonido lejano de la ciudad colándose por las ventanas, Isabela empezó a hacer listas. Viejas costumbres que le devolvían una ilusión de control. Comprar libros, organizar horarios, buscar trabajo de medio tiempo. Cada palabra escrita era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida. El dolor seguía ahí, sí, latiendo como una herida abierta. Pero ahora compartía espacio con una nueva compañera, la esperanza. Y por más frágil que fuera, era suficiente para ponerse de pie una vez más. En medio de esa reconstrucción, una pregunta le rondaba la mente, como un eco persistente. ¿Tú tendrías la fuerza para empezar de cero después de ser traicionado? ¿O tu orgullo hablaría más fuerte? Isabela sabía cuál había sido su elección. No porque no sintiera el orgullo herido, no porque el dolor no fuera una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarla,
sino porque entendía que rendirse sería la mayor de todas las traiciones, la traición a sí misma. Cuando el primer día de clases llegó, con sus nervios, sus dudas y sus fantasmas, Isabela no se echó atrás. Caminó por los pasillos de la universidad como quien pisa un territorio desconocido, pero propio. Cada paso, cada nueva página, cada conversación tímida era una pequeña victoria superadora sobre su antigua vida. Y aunque aún dolía, aunque la sombra de Andrés y Jimena rondaba su memoria, había algo que ya nadie podía quitarle: la decisión de no ser nunca más la víctima de su propia historia. Las mañanas de Isabela ya no empezaban con desayunos en pareja ni con mensajes dulces en el celular. Ahora, su despertar era un ritual de disciplina: preparar el café, revisar el material de estudio y planificar el trabajo del día. Había algo emocionante en esa rutina silenciosa, casi como si cada pequeño acto cotidiano fuera un ladrillo más en su reconstrucción. Aunque a veces la tristeza la sorprendía en medio de una página o al doblar la ropa, no se permitía detenerse mucho tiempo. Sabía que cada minuto que pasaba llorando era un minuto que le regalaba la traición que había sufrido, y eso no iba a permitirlo. Estaba decidida a ser la heroína superadora de su propia historia, aunque nadie más aplaudiera en el camino. Durante las clases nocturnas, Isabela se sentaba siempre en la última fila, como quien no quiere llamar la atención. Al principio, se sentía ridícula entre jóvenes que hablaban de moda y redes sociales. Pero poco a poco, empezó a encontrar su lugar. Cada libro leído, cada tarea entregada a tiempo, era un triunfo que se celebraba en silencio. No había fanfarrias, ni trofeos, ni fotos para presumir. Solo la satisfacción íntima de saber que estaba haciendo algo por ella misma, por la mujer que Andrés había intentado borrar. La universidad se convirtió en su refugio, un espacio donde no era la exesposa de, sino simplemente Isabela, estudiante, luchadora, sobreviviente. Los días no eran fáciles. Trabajaba de día en una tienda de ropa, atendiendo clientes exigentes y sonriendo incluso cuando el cansancio la doblaba por dentro. Por las noches, corría a clases, a veces llegando tarde, a veces sin cenar. Y, sin embargo, no se quejaba. Había algo profundamente superador en ese esfuerzo silencioso, algo que la conectaba con la mujer que siempre había querido ser. Mientras tanto, en las redes sociales, las fotos de Andrés y Jimena seguían circulando, como recordatorios crueles de un pasado que ella intentaba dejar atrás. Pero cada vez dolían menos, porque ahora tenía algo mejor que un pasado perfecto, tenía un futuro. Hubo días en los que quiso rendirse, días en que las deudas se acumulaban, las tareas parecían montañas imposibles y la soledad se le enroscaba en el pecho como una serpiente fría. Pero justo cuando pensaba en abandonar, recordaba la sonrisa de Andrés el día que la dejó. Recordaba la manera en que la había considerado descartable, reemplazable, insignificante. Y esa memoria, paradójicamente, le daba fuerzas. No para vengarse, no para demostrarle nada a él, sino para demostrarse a sí misma que su historia no terminaría en una traición, que su camino sería emocionante, digno, luminoso. En una de esas noches interminables de estudio, mientras subrayaba apuntes con los ojos ardiendo de sueño, Isabela encontró un pequeño anuncio en el tablón de la universidad: programa de emprendimiento para mujeres. Algo en esas palabras le encendió el alma. ¿Y si su renacimiento no solo fuera silencioso, sino también espectacular? Se inscribió sin pensarlo demasiado, casi como un impulso vital. No sabía cómo iba a pagar los materiales, ni si tendría tiempo suficiente, pero sabía que debía intentarlo, porque a veces las oportunidades no vienen envueltas en papel brillante, vienen disfrazadas de desafíos. El programa de emprendimiento era exigente, intimidante y absolutamente emocionante. Cada clase era una sacudida de energía. Ideas de negocios, planes de marketing, finanzas básicas, todo era nuevo, desafiante, pero también fascinante. Isabela tomaba apuntes furiosamente, absorbía cada consejo, hacía preguntas sin miedo a parecer ignorante, porque entendía que ser superador no era tener todas las respuestas, sino atreverse a buscarlas, incluso cuando el miedo susurraba que era demasiado tarde. Cada tarea completada era un paso más lejos de la sombra de Andrés, un paso más cerca de la mujer que siempre quiso ser. Mientras sus antiguos conocidos comentaban sus fotos de viajes y cenas lujosas, Isabela aprendía a diseñar su primer catálogo de productos. No era glamour, no era lujo, era trabajo real,
arduo, invisible para el mundo exterior. Y, sin embargo, era profundamente emocionante, porque construir algo propio, algo que nadie puede quitarte, tiene un valor que ninguna foto ostentosa puede igualar. Empezó a soñar en grande otra vez, a verse no como una víctima, sino como una creadora de su propio destino. Y cada pequeño logro, por insignificante que pareciera, era una victoria en su guerra personal. Los fines de semana, mientras otros descansaban, ella estudiaba estrategias de venta, escribía ideas en su cuaderno y buscaba proveedores en línea. Había algo casi heroico en esa rutina solitaria, algo que no necesitaba testigos para ser verdadero. A veces se reía sola, pensando que si alguien la viera, diría que estaba loca. Pero no le importaba, porque en cada minuto invertido, en cada sacrificio silencioso, Isabela sentía que recuperaba pedacitos de sí misma. Ya no era la mujer que mendigaba amor. Era una mujer que construía, paso a paso, la vida que merecía. Había noches en que, agotada, se permitía llorar en silencio. No como un acto de derrota, sino como una forma de limpiar el alma. Porque ser superador no significa no sentir dolor. Significa no permitir que el dolor decida por ti. En esos momentos, recordaba que no estaba compitiendo con Jimena, ni con Andrés, ni con el pasado. Estaba compitiendo consigo misma, con la versión rota que había dejado atrás. Y cada lágrima era un recordatorio de que seguía en la pelea, que no se había rendido, que aún había mucho por conquistar. La relación con sus viejos amigos se volvió distante. Muchos no entendieron su transformación silenciosa. Algunos, incluso, se atrevieron a decirle que no debía esforzarse tanto, que la vida se arregla sola. Pero Isabela ya no buscaba aprobación externa. Aprendió que la verdadera traición no es la que otros te hacen, sino la que uno comete contra sus propios sueños al no defenderlos. Así que, con más firmeza que nunca, siguió adelante. Sabía que quienes no entendían su camino no merecían caminar a su lado. Y esa lección, aunque dolorosa, también fue emocionante de aprender. Una noche cualquiera, mientras revisaba presupuestos en su vieja laptop, Isabela sintió algo diferente en el pecho. No era tristeza, no era miedo, era algo nuevo, orgullo. Un orgullo tranquilo, sólido, de esos que no necesitan ser gritados a los cuatro vientos. Cerró la computadora, se sirvió una copa de vino barato y brindó, sola, por todo lo que había logrado, por cada día que no se rindió, por cada noche que lloró pero siguió adelante, y, sobre todo, por todo lo emocionante que aún le esperaba en el camino. Porque, aunque el mundo no lo supiera, Isabela había renacido, y esta vez era imparable. La apertura de la tienda online no fue un acto grandioso ni estuvo acompañado de aplausos. Fue una tarde cualquiera, después de una jornada extenuante de clases y trabajo, cuando Isabela pulsó el botón de publicar con manos temblorosas. Una pequeña colección de accesorios femeninos, diseñados con amor y un presupuesto diminuto, estaba ahora disponible para el mundo. No hubo explosión de ventas ni mensajes masivos de felicitación. Solo el sonido solitario de su respiración entrecortada y la emoción silente de haber dado un paso más hacia su libertad. Era un comienzo tímido, sí, pero era suyo. Nadie podía arrebatarle esa pequeña conquista, nacida del dolor y de la necesidad imperiosa de no rendirse. El primer pedido llegó una semana después. Un par de pendientes sencillos, comprados por una clienta desconocida en otra ciudad. Isabela lloró sobre el recibo de compra como si hubiera ganado un premio internacional. Porque cada pequeño logro, por modesto que fuera, tenía para ella el sabor emocionante de una victoria épica. Era un triunfo silencioso contra todos los fantasmas que le habían susurrado que no era suficiente, que su momento había pasado. Cada paquete que envolvía era un acto de amor propio, una declaración de guerra contra la traición que había intentado definir su vida. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo a sí misma. Los primeros meses fueron duros. Hubo días sin ventas, noches de insomnio ajustando precios, madrugadas editando fotos con una lámpara temblorosa como única aliada. Hubo frustraciones, devoluciones inesperadas, clientes exigentes que le hacían dudar de todo. Pero cada caída venía acompañada de una nueva enseñanza, de una nueva estrategia. No se trataba solo de vender accesorios, se trataba de reconstruirse pieza a pieza, de demostrar que era posible ser superador incluso cuando el mundo parecía empeñado en recordarte tus fracasos. La tienda era pequeña, sí, pero su valor era inmenso,
porque era un pedazo tangible de su resiliencia. Mientras Isabela peleaba cada día por su pequeño negocio, Andrés comenzaba a sentir las primeras grietas en su imperio. La empresa que antes parecía inquebrantable empezaba a tambalearse bajo malas decisiones y gastos innecesarios. Lo que antes eran viajes lujosos y cenas ostentosas, ahora se convertía en correos de advertencia y reuniones tensas. Jimena, acostumbrada a las luces y al derroche, empezaba a mostrar una impaciencia incómoda. Andrés, sin entender del todo cómo había llegado allí, seguía fingiendo ante el mundo una estabilidad que ya no existía. Porque cuando construyes sobre traición y apariencias, tarde o temprano el suelo se quiebra. En paralelo, Isabela trabajaba en silencio, sin grandes anuncios. Se inscribió en cursos online de marketing digital, invirtiendo cada peso ganado en mejorar su tienda. Aprendió a manejar redes sociales, a negociar con proveedores, a leer el lenguaje oculto de los clientes. Cada nueva habilidad era una piedra más en el camino de su renacimiento. Y aunque nadie más veía esas batallas diarias, ella sabía que cada minuto de esfuerzo era un acto profundamente superador. Había noches en que caía rendida en la cama, con las manos entumecidas de tanto teclear, pero sonreía, porque sabía que estaba forjando algo real, algo que el dolor no podría arrebatarle. Un día cualquiera, sin esperarlo, una pequeña influencer de moda descubrió sus productos y los recomendó en su cuenta. Isabela casi no podía creerlo cuando vio las notificaciones explotar en su celular. Las ventas se duplicaron en cuestión de horas. No era el éxito definitivo, claro, pero era una señal. Una de esas señales que llegan cuando más las necesitas, como un susurro del universo diciendo, sigue adelante, vale la pena. Lloró, rió, bailó sola en su pequeño apartamento, celebrando cada nuevo pedido como si fuera un milagro. Y en cierto sentido, lo era. Porque para quien ha renacido del dolor, cada avance es profundamente emocionante. Mientras Isabela crecía en silencio, Andrés enfrentaba incendios que no sabía apagar. Su empresa, basada más en apariencias que en sustancia, colapsaba lentamente. Las facturas se acumulaban, los clientes se esfumaban, los rumores corrían. Y en medio de todo, Jimena pedía más lujos, más viajes, más promesas vacías. La presión empezó a romperlo por dentro. Pero Andrés, orgulloso y ciego, no supo reconocer que su verdadero error no fue perder el dinero. Fue haber despreciado a quien caminaba a su lado de verdad. La traición, como la humedad, había carcomido su vida sin que siquiera se diera cuenta. Isabela, por su parte, no tenía tiempo para rencores. Su mente estaba ocupada en estrategias de venta, en mejorar las fotografías de sus productos, en contestar mensajes de clientes. Cada nuevo reto era una oportunidad emocionante para demostrar, ante todo a sí misma, que era capaz de construir algo desde cero. Algunos días eran amargos, otros dulces, y la mayoría eran una mezcla de ambos. Pero ya no medía su éxito en comparación con nadie. Cada pequeña conquista era un aplauso silencioso en su alma, un recordatorio de que la vida seguía, imparable, para quien tiene el coraje de persistir. En un encuentro casual, una antigua amiga de Isabela comentó en una reunión: la he visto, ¿sabes? Parece otra persona. Se la ve más fuerte, más viva. Y aunque esas palabras no llegaron directamente a sus oídos, el eco de esa percepción flotaba en el aire. Porque cuando trabajas en ti mismo en silencio, el mundo lo nota. No de inmediato, no con titulares, pero lo siente. La verdadera transformación no necesita gritar. Simplemente se impone, como un amanecer inevitable después de la noche más larga. Una tarde, revisando pedidos en su tienda online, Isabela recibió un correo inesperado, una invitación a participar en una feria de emprendimiento local. Era una oportunidad para mostrar su marca, para salir de las sombras, para demostrar que su lucha había valido la pena. Sintió el corazón galopar de emoción y miedo. ¿Estaba realmente lista? ¿Podía enfrentar el mundo con su pequeña creación? Se miró al espejo, respiró hondo y sonrió. No se trataba de estar lista, se trataba de atreverse. Y ella, que había sobrevivido a la traición más devastadora, sabía que el coraje no era ausencia de miedo, era avanzar a pesar de él. En algún lugar, sin que ella lo supiera aún, Andrés recibía una llamada alarmante. Su empresa estaba oficialmente en números rojos. El principio del fin había comenzado, pero para Isabela, era apenas el principio de algo infinitamente mejor.
Jimena nunca fue una mujer paciente. Lo que la deslumbró de Andrés no fue su carisma, que era mediocre, ni su conversación, que era aún peor, sino la promesa de una vida de lujos interminables. Pero el dinero, como todo en la vida, tiene fecha de caducidad cuando no se sabe cuidar. Y Andrés, perdido en su soberbia, había ignorado todas las señales. Para él, el dinero era un río inagotable, hasta que un día solo quedaron piedras. Jimena, al notar que las cenas se hacían más modestas y los regalos escaseaban, empezó a impacientarse. No lo amaba, nunca lo amó. Solo amaba el brillo, y cuando el brillo se apagó, la traición se volvió inevitable. Mientras Andrés lidiaba con problemas financieros crecientes, Jimena lanzó su primer ataque, un pedido extravagante. Quiero una casa nueva, más grande, con piscina y jardín. Le soltó una tarde cualquiera, como si estuviera pidiendo un helado. Andrés tragó saliva. Ya no podía costear semejante capricho, pero su ego no se lo permitía admitir. Claro, lo estamos viendo, mintió, postergando la verdad como quien postergaba su propio derrumbe. Lo que no sabía era que ese pedido, aparentemente inocente, era la cuerda que terminaría de estrangularlo. Porque cuando se vive de apariencias, cada promesa incumplida pesa como una condena. Isabela, mientras tanto, vivía una realidad muy diferente. Su pequeña tienda online empezaba a consolidarse, tímidamente pero con paso firme. Los días de ventas nulas quedaban atrás, reemplazados por pedidos diarios y reseñas elogiosas. Aunque seguía enfrentando desafíos, cada obstáculo era un escalón más en su ascenso superador. Había días en que el cansancio la tumbaba, sí, pero no el desánimo. Porque cuando trabajas por tus propios sueños, incluso el agotamiento sabe a victoria. Cada correo de agradecimiento de sus clientas era un bálsamo para su alma herida. Cada venta, un recordatorio de que su vida ya no dependía de nadie más. Andrés intentaba aparentar normalidad. Sonreía en reuniones, firmaba documentos con la misma arrogancia de siempre, fingía que todo estaba bajo control. Pero las grietas eran evidentes. Los empleados murmuraban a sus espaldas, los socios evitaban sus llamadas, los números en los balances eran más rojos que nunca. Cada día era una batalla contra la evidencia de su fracaso. Y lo más irónico era que, en su ceguera, todavía pensaba que podía recuperar todo, quizás incluso a Isabela, si ella lo aceptaba de vuelta. No entendía que algunas traiciones no se perdonan, no por falta de bondad, sino por exceso de amor propio. Una tarde, en una cena incómoda en un restaurante que ya no podían pagar, Jimena dejó caer su verdadero plan. Tal vez necesite a alguien que realmente pueda darme la vida que merezco, dijo, sin mirarlo siquiera a los ojos. Andrés sintió que el mundo se le venía encima. Porque cuando pierdes lo que tienes por haber despreciado lo que valía, el golpe no solo es económico, es existencial. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la mujer que había despreciado era la única que lo amaba de verdad. Y la que ahora tenía frente a sí no era compañera ni apoyo. Era una factura pendiente que ya no podía pagar. Isabela, por su parte, era invitada a una colaboración con una marca local. Su pequeño negocio, que había nacido en medio de lágrimas y noches sin dormir, empezaba a ser notado por los círculos empresariales. El contraste era emocionante. Mientras Andrés veía cómo su imperio de humo se desmoronaba, ella levantaba castillos con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. Había algo profundamente superador en esa justicia silenciosa, en ese crecimiento que no necesitaba rencor para ser legítimo. Porque el verdadero triunfo no está en ver caer a quienes te dañaron, está en levantarte tan alto que ya no puedes ni oírlos. Jimena, al ver que Andrés no podía cumplir sus promesas, empezó a alejarse. Llamadas que no contestaba, reuniones que casualmente olvidaba, planes que cancelaba con excusas vagas. Andrés intentó retenerla con regalos que ya no podía pagar, con promesas huecas que sonaban aún más patéticas en su voz quebrada. Pero el daño estaba hecho. Jimena no era de las que apuestan al caballo perdedor. Y Andrés, por primera vez en mucho tiempo, sintió el vacío brutal de estar verdaderamente solo. El precio de su traición no fue solo perder a Isabela, fue perder todo lo que daba sentido a su vida. En uno de esos momentos de soledad amarga, Andrés se preguntó en qué momento lo había perdido todo. No hubo un único instante, claro. Fueron pequeños actos de egoísmo, de indiferencia, de soberbia acumulada. Y ahora, el castillo de cartas se venía abajo sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Se preguntó,
quizás por primera vez en su vida, si aún habría tiempo para redimirse. Pero las redenciones, como los amores verdaderos, no se mendigan, se construyen. Y Andrés, hasta ese momento, solo sabía destruir. En medio de esa caída libre, mientras veía cómo su mundo se desmoronaba, una pregunta crucial se instaló como una astilla en su mente. ¿Tú tendrías la fuerza para empezar de cero después de ser traicionado? ¿O tu orgullo hablaría más fuerte? Una pregunta que, tal vez, nunca se atrevió a responder en voz alta, pero que Isabela, sin saberlo, ya había respondido cada día con su esfuerzo silencioso, su resiliencia obstinada, su capacidad emocionante de seguir adelante sin mirar atrás. Y mientras Andrés enfrentaba su principio del fin, Isabela recibía una invitación inesperada. Su tienda sería presentada en una feria regional de emprendimiento. La vida, pensó ella mientras leía el correo con ojos brillantes, a veces sí sabe hacer justicia. El día de la feria llegó envuelto en una mezcla de nervios y entusiasmo. Isabela, con su modesto stand adornado de flores y telas coloridas, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Cada pieza expuesta llevaba consigo horas de trabajo, noches en vela, lágrimas contenidas. No era una tienda cualquiera, era su renacimiento hecho tangible. Mientras ajustaba los últimos detalles, respiró hondo, recordándose que no importaban los resultados de esa jornada. El verdadero triunfo superador era simplemente estar allí, plantada frente al mundo con todo lo que era y todo lo que había construido. Los primeros clientes se acercaron tímidamente. Algunos tocaban los productos, otros preguntaban precios sin compromiso. Isabela sonreía, explicaba, ofrecía sin agobiar. Había aprendido, a fuerza de errores, que el verdadero arte de vender no era imponer, sino enamorar. Cada conversación, cada mirada de interés, era un pequeño triunfo silencioso que le recordaba lo emocionante que podía ser apostar por uno mismo. No vendió todo, claro, pero vendió más de lo que había imaginado. Y, sobre todo, ganó algo que no podía medirse en dinero: confianza. Esa tarde, al recoger su puesto, sintió que cada paso dado había valido la pena. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Andrés enfrentaba reuniones tensas y llamadas cada vez más agresivas de sus acreedores. Cada cifra roja en los balances era un recordatorio brutal de que no hay traición sin consecuencias. Por más que intentaba culpar a la economía, a la suerte, a terceros, en el fondo sabía que era responsable de su propia caída. Jimena, por su parte, ya ni siquiera fingía interés. Había encontrado nuevos horizontes, nuevas promesas doradas en otros brazos. Andrés se quedaba solo, atrapado en el eco de sus decisiones. Y esa soledad, más que cualquier quiebra, era la verdadera condena. La semana siguiente a la feria fue una vorágine para Isabela. Las ventas online se duplicaron. Comenzaron a llegar pedidos desde ciudades que ni siquiera podía ubicar en el mapa. Respondía a correos de madrugada, empacaba productos hasta que las manos le dolían, coordinaba entregas entre clases y jornadas laborales. Era un caos, sí, pero un caos bendito. Un caos que olía a futuro, a victoria silenciosa. Había algo profundamente superador en ver cómo su pequeño sueño, nacido del dolor más profundo, empezaba a volar solo. Y cada día confirmaba que la traición que la había destrozado también la había liberado. Entre paquetes y correos, Isabela recibió una invitación inesperada, una entrevista en una revista local de emprendimiento femenino. Al principio dudó. ¿Quién era ella para salir en una revista? Pero luego recordó todas esas noches llorando en silencio, todos esos días en los que el mundo parecía haberse olvidado de ella. Y entendió que esa entrevista no era sobre ser perfecta, era sobre ser real, sobre ser emocionante precisamente porque había caído y se había levantado. Aceptó, temblando por dentro pero firme por fuera, porque había aprendido que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. El día de la entrevista, Isabela llegó con su mejor vestido sencillo y una sonrisa nerviosa. La periodista, joven y entusiasta, la hizo sentir cómoda enseguida. «Queremos contar tu historia de superación», le dijo. Isabela respiró hondo. Contó su trayectoria sin adornos, sin dramatismos excesivos, pero sin esconder las cicatrices. Habló de su caída, de su duelo silencioso, de su renacimiento entre lágrimas y dudas. Y mientras hablaba, entendió algo crucial. No era solo su historia. Era la historia de tantas mujeres que habían sido descartadas,
subestimadas, traicionadas, y que, contra todo pronóstico, habían decidido volver a levantarse. Mientras la entrevista se publicaba y las redes comenzaban a comentar su historia con admiración, Andrés vivía su propio naufragio en silencio. Sus amigos de copas empezaban a desaparecer. Los socios que antes le reían todas las gracias ahora evitaban su número. Jimena, la misma que alguna vez presumía de sus regalos, ya posaba feliz junto a otro hombre más adinerado. Andrés, encerrado en su departamento cada vez más vacío, veía cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor sin que pudiera hacer nada. Y en esos silencios densos, tal vez empezó a entender que la traición, como un boomerang, siempre regresa. Una tarde cualquiera, mientras Isabela empaquetaba otro pedido, su celular vibró con un mensaje desconocido. Era Andrés. Un podemos hablar, breve, desesperado, patético. Ella soltó una risa incrédula. ¿Hablar? Ahora, la vida seguía adelante, y ella ya no tenía espacio para fantasmas del pasado. No respondió, ni esa noche, ni nunca, porque entender que algunas puertas deben cerrarse sin drama es una de las victorias más emocionantes de la vida adulta. Isabela no necesitaba vengarse. Su éxito silencioso ya era la respuesta más contundente que podía ofrecer. El crecimiento de su negocio trajo nuevos desafíos. Mayor demanda, necesidad de contratar ayuda, problemas de stock. Pero Isabela abrazaba cada obstáculo con la misma determinación con la que había abrazado su dolor. Sabía que no todo sería fácil, que habría caídas, frustraciones, momentos de querer tirar todo por la borda. Pero también sabía que cada problema era, en el fondo, una señal de que estaba avanzando. Y había algo profundamente superador en entender que los problemas no son el fin del camino, sino pruebas de que uno está vivo, construyendo, arriesgándose. Una noche, agotada pero feliz, Isabela salió al balcón de su pequeño departamento. Miró las luces de la ciudad y sonrió. Recordó a la mujer que era el día que Andrés se fue, rota, perdida, temblando de miedo, y se comparó con la mujer que era ahora, fuerte, libre, emocionantemente imperfecta. No todo estaba resuelto, claro. La vida seguía lanzándole retos, pero ya no era la misma, y en el fondo, sabía que nunca más volvería a hacerlo. Cerró los ojos, dejó que el viento despeinara su cabello y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Mientras tanto, en algún rincón de la ciudad, Andrés contemplaba sus propios escombros, preguntándose en qué momento exacto se había condenado a sí mismo. Pero esa era otra historia. Isabela, por su parte, ya caminaba hacia adelante, lista para el próximo desafío que la vida quisiera ponerle en el camino. El telón de fondo de la vida de Andrés ya no era dorado. Era un escenario polvoriento, de promesas rotas y máscaras mal puestas. Mientras intentaba aparentar normalidad, la realidad le pasaba factura a cada paso. Jimena, siempre impecable en sus reclamos sutiles, se mostraba cada vez más fría, cada vez más lejana. Las cenas que antes eran ocasiones de exhibición se convertían en silencios incómodos, en miradas que ya no se buscaban. Y aunque Andrés se empeñaba en sostener la farsa, en su interior sabía que la traición que él mismo había sembrado estaba dando frutos amargos. Porque hay mentiras que no solo destruyen a otros, terminan consumiendo a quien las creó. Jimena, que jamás tuvo paciencia para fracasos ajenos, empezó a preparar su salida con la destreza de una estratega profesional. Coqueteos inocentes aquí, cenas improvisadas allá. Andrés, demasiado ocupado apagando incendios financieros, no veía, o no quería ver, que su reinado se tambaleaba por todos los frentes. La mujer que alguna vez lo halagó por su éxito inquebrantable ahora buscaba nuevos territorios donde plantar su ambición. Y cada sonrisa falsa, cada beso de compromiso, era otra puñalada silenciosa que Andrés no tenía fuerza de detener. Porque cuando construye sobre apariencias, el colapso no es un accidente, es un destino. Mientras tanto, en otro mundo paralelo, Isabela vivía un crecimiento diferente. Su pequeña empresa prosperaba paso a paso, y sus redes sociales empezaban a captar la atención de marcas importantes. Era emocionante ver cómo cada semilla sembrada con dolor empezaba ahora a florecer. Cada nuevo contacto, cada correo de interés comercial, era un recordatorio superador de todo lo que había logrado en silencio. No necesitaba gritar su éxito. No necesitaba probarle nada a nadie. Su vida misma, su transformación silenciosa, era la prueba viva de que a veces la mejor revancha es simplemente ser feliz, ser libre,
ser uno mismo. En uno de esos eventos de networking, donde los emprendedores compartían sueños y tarjetas de presentación, Isabela fue presentada a un grupo de inversores locales. Nunca había estado tan nerviosa. La voz le temblaba al hablar, las manos sudaban traicioneramente, pero aún así, sonrió, respiró hondo y contó su historia. No la versión maquillada, no el cuento de hadas, la real, la de una mujer que había tocado fondo y, a fuerza de caídas, había aprendido a volar. Los inversores escucharon en silencio, impresionados no tanto por los números, modestos aún, sino por la fuerza emocionante de quien se había atrevido a empezar desde cero. Mientras Isabela construía puentes, Andrés cavaba fosas. Sus relaciones laborales, antes sólidas, ahora eran campos minados de desconfianza. Ya no era el hombre admirado en las reuniones, era el ejemplo silencioso de lo que pasa cuando el ego sustituye a la sensatez. Y lo peor era que ni siquiera Jimena, su supuesto gran amor, estaba dispuesta a acompañarlo en la caída. La traición, esa vieja amiga, ahora le daba la espalda. Andrés empezaba a saborear el mismo abandono que él alguna vez sirvió en bandeja a Isabela, pero aún no lo admitía. El orgullo, incluso en ruinas, se niega a morir fácilmente. En una cena formal, organizada por uno de sus últimos amigos leales, Andrés tuvo su primer enfrentamiento público con la verdad. Jimena llegó tarde, vestida para matar, pero acompañada de otro hombre. Andrés, que aún sostenía la fachada de pareja perfecta, apenas pudo disimular el golpe. Los murmullos se esparcieron como pólvora. Y ahí, bajo los flashes y las sonrisas tensas, entendió que su máscara se había caído. Lo que quedaba de su imagen social era un cascarón vacío, una carcasa resquebrajada. Era la primera vez que Andrés deseó, con toda su alma, desaparecer. Isabela, en ese mismo instante, celebraba un pequeño hito. Su tienda alcanzaba su venta número 100. No era un número impresionante en el mundo empresarial, pero para ella era un símbolo. Un testimonio emocionante de que los sueños más difíciles, los que nacen del dolor más profundo, son también los que saben más dulces. Mientras brindaba sola en su pequeño apartamento, sonrió al recordar todo lo que había dejado atrás. La traición, el abandono, la humillación. Todo había sido combustible para su transformación. No necesitaba venganza. Su éxito, su paz, su risa libre, eran su verdadera victoria. Jimena, hábil como una mariposa que nunca se posa en flores marchitas, desapareció de la vida de Andrés sin una explicación clara. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio devastador. Dejó un departamento semivacío, algunas deudas pendientes y un corazón descompuesto. Andrés, aturdido, intentó recuperar el control, llamadas, mensajes, promesas vacías. Pero ya era tarde. La mujer que había elegido la comodidad por encima del amor ahora buscaba nuevas conquistas. Y Andrés, por primera vez en mucho tiempo, entendió que había perdido algo mucho más valioso que el dinero. Había perdido su alma. Isabela, mientras tanto, empezaba a recibir invitaciones a eventos empresariales importantes. Cada uno de ellos era un desafío, sí, pero también una confirmación de que estaba en el camino correcto. No era fácil. Había días de cansancio, de dudas, de querer tirar la toalla. Pero bastaba mirar atrás para recordar todo lo que ya había superado. Había algo profundamente superador en seguir adelante sin rencor, sin necesidad de revancha explícita. Solo el progreso, solo el crecimiento, solo el brillo que nace del esfuerzo genuino. Cada paso la alejaba más del pasado, cada risa la acercaba más a la mujer que siempre quiso ser. En una de esas noches en las que la nostalgia amenaza, Isabela miró una foto vieja, olvidada entre apuntes. Era ella y Andrés, en uno de esos días felices que parecían eternos. No sintió odio, no sintió tristeza, sintió gratitud, porque gracias a esa caída brutal, gracias a esa traición desgarradora, había descubierto su verdadero valor. Y mientras guardaba la foto en una caja de cosas pasadas, entendió que el futuro no se construye guardando rencores, se construye soltando cargas. Y así, sin ruidos, sin escenas dramáticas, la vida de Isabela seguía girando hacia su siguiente gran desafío, uno que ni ella misma sospechaba que cambiaría su destino para siempre. Cuando todo se desmorona, incluso el orgullo más feroz aprende a arrastrarse. Andrés, derrotado por sus propios errores, por la traición que cosechó y por el vacío que dejó a su paso, hizo lo que jamás pensó que tendría que hacer.
buscar a Isabela. No lo movía el amor verdadero, sino la desesperación, el vértigo de saberse solo, olvidado, sin futuro. Durante días ensayó palabras frente al espejo, imaginando un discurso que pudiera borrar años de indiferencia. Pero en el fondo, sabía que no había discurso suficiente. Algunos errores son como tatuajes en el alma. No se borran, solo se aceptan. Isabela, mientras tanto, vivía un momento emocionante de expansión. Su tienda online crecía, su nombre empezaba a sonar en pequeños círculos de emprendedoras exitosas, y su agenda se llenaba de nuevos proyectos. No era una vida perfecta. Había días malos, como en cualquier historia real. Pero lo que la hacía superadora era precisamente su capacidad de seguir, de reinventarse, de no permitir que los fantasmas del pasado dictaran su futuro. Así que cuando vio el primer mensaje de Andrés en su bandeja de entrada, apenas suspiró. Ni rabia, ni dolor. Solo la conciencia tranquila de quien ya ha cerrado esa puerta por dentro. El primer mensaje era torpe, lleno de frases hechas. He pensado mucho en nosotros, sé que cometí errores, quisiera poder hablar contigo. Isabela no respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía que algunas heridas ya no merecen ser reabiertas. Respondió con su silencio, con su vida plena, con su felicidad discreta, porque a veces, la mejor respuesta a una traición es mostrar que se puede ser feliz sin necesidad de explicaciones ni venganzas. Cada minuto que pasaba sin contestar era una reafirmación silenciosa de su propio poder. Andrés, sin embargo, no se dio por vencido. Cuando la desesperación toca fondo, la dignidad suele ser la primera en abandonar el barco. Mensajes, llamadas, incluso flores enviadas a su tienda, que Isabela mandaba discretamente de vuelta. Era patético y, en cierto modo, triste, porque no era el gran amor que regresaba arrepentido. Era el hombre que, habiendo perdido todo, buscaba en su pasado un refugio que él mismo había incendiado. Y aunque había en todo aquello un tinte trágico, Isabela no sentía lástima. Sentía respeto por sí misma, por haber aprendido, por haber crecido, por haber elegido no volver a caer. Hasta que una tarde, mientras cerraba su tienda, Andrés apareció en persona, desmejorado, derrotado, cargando más culpas que promesas. La escena fue tan surrealista que por un momento Isabela pensó que era una alucinación causada por el cansancio. Pero ahí estaba él, pidiendo apenas un minuto de su tiempo. Ella dudó, no porque quisiera escucharle, sino porque entendía que a veces el verdadero acto superador no es el rencor, sino la compasión sin concesiones. Así que, en un gesto casi generoso, le permitió hablar, bajo sus propios términos. Andrés comenzó su discurso con una torpeza conmovedora. Sé que te fallé, sé que perdí todo lo importante. Isabela escuchaba, inmutable, como quien asiste a una obra que ya conoce de memoria. No había lágrimas en sus ojos. No había odio. Solo una distancia emocional inmensa, como un océano imposible de cruzar. Andrés intentó apelar a los recuerdos, a las promesas rotas, a la historia compartida. Pero cada palabra que pronunciaba sonaba más vacía, más desgastada, más lejana. Era como si hablara a una versión antigua de Isabela que ya no existía. En un momento, Andrés se quebró. «Dame una última oportunidad», suplicó, con la voz temblando. Y allí, en ese instante suspendido en el tiempo, Isabela entendió algo que cambió para siempre su perspectiva, que no era el quien merecía compasión, sino ella misma quien merecía seguir su camino sin mirar atrás. Porque había batallas que ya estaban ganadas, y la más importante era la que había librado dentro de sí misma. Cada paso que había dado, cada lágrima, cada noche solitaria, la habían convertido en alguien que ya no encajaba en la historia de Andrés. Mientras Andrés seguía hablando, Isabela pensó, casi como un susurro interno: si quien te humilló un día volviera arrepentido, ¿serías capaz de perdonarlo o preferirías mostrar que lograste vencer sin él? La respuesta brotó sola, sin esfuerzo, sin duda. Su triunfo estaba en no necesitar ni su arrepentimiento, ni su amor, ni sus excusas. Su victoria era su vida actual, su paz, su futuro abierto y libre de ataduras. Sonrió, no con burla, sino con una ternura que ya no tenía nada que ver con Andrés. Y entonces, con una elegancia que solo tienen los verdaderamente superadores, le dio las gracias y le dijo adiós. Andrés no lo entendió de inmediato. Intentó insistir, ofrecer cambios, hacer promesas vacías. Pero Isabela ya no estaba allí para escuchar.
La mujer que una vez había suplicado migajas de amor ahora era una mujer completa, firme, inquebrantable en su dignidad. No necesitaba cerrar la puerta con estruendo. Bastó con girarse y seguir caminando, dejando que la distancia hablara por ella. A veces, la mayor forma de justicia no es castigar al otro, es demostrarle, con el ejemplo, que ya no tiene poder sobre ti. Isabela volvió a su tienda como quien regresa de una guerra antigua. No celebró, no lloró, no compartió la historia. Simplemente se sirvió un café, puso música suave y sonrió al recordar el camino recorrido. Sabía que aún quedaban batallas por librar, sueños por conquistar, cicatrices que sanar. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no había cargas que arrastrar, ni voces del pasado que la encadenaran. Solo un horizonte amplio, limpio, emocionante. Y en ese momento, entendió que el verdadero final no era el cierre de una historia de amor fallida, era el comienzo de su vida libre. La vida tiene un modo curioso de ponerte a prueba justo cuando crees haberlo superado todo. Isabela, que se sentía cada vez más fuerte, recibió una nueva visita inesperada. Andrés, esta vez sin flores, sin discursos, solo con la mirada baja y el alma hecha jirones. Golpeó la puerta de su tienda en un atardecer frío, como quien no espera nada pero aún así intenta. Ella, desde el otro lado del mostrador, lo observó en silencio. No había rencor en sus ojos, tampoco había lástima. Solo había distancia, esa que se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo, con cada acto de traición. Andrés pidió hablar, solo unos minutos. Isabela, que ya no necesitaba demostrar nada, asintió con un leve movimiento de cabeza. El silencio entre ambos pesaba como una losa, pero ella lo sostenía con la tranquilidad de quien ha aprendido a no necesitar palabras para decirlo todo. Andrés comenzó a hablar, a pedir perdón, a suplicar una última oportunidad. Pero cada palabra que salía de su boca sonaba gastada, como una canción vieja que ya no provoca emoción alguna. Isabela entendió, en ese instante, que su amor había muerto la noche de la fiesta, junto con tantas otras ilusiones rotas. La conversación no fue una escena de telenovela. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Hubo algo mucho más poderoso, el silencio. Un silencio superador que decía sin decir, que liberaba sin acusar. Andrés hablaba de errores, de arrepentimientos, de oportunidades desperdiciadas. Isabela, en cambio, respondía con su mirada serena, con su postura firme, con su sonrisa leve, casi compasiva. No necesitaba venganza. No necesitaba que él sufriera. Había comprendido que, a veces, lo más emocionante que puedes hacer es simplemente no responder a los fantasmas del pasado. Cuando Andrés terminó su discurso, el silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Isabela le agradeció por venir, con una cortesía que dolía más que cualquier reproche. Y luego, simplemente, volvió a sus tareas. Andrés entendió, entonces, que no había vuelta atrás. Que el puente estaba no solo quemado, sino enterrado bajo toneladas de dignidad y amor propio. Salió de la tienda cabizbajo, arrastrando los pies, mientras Isabela retomaba su trabajo como si nada hubiera pasado. Y en cierto sentido, era verdad. Ya no pasaba nada que pudiera afectarla. Esa noche, mientras cerraba su tienda, Isabela reflexionó sobre todo lo vivido. No era orgullo, no era frialdad, era comprensión. Había aprendido, a fuerza de cicatrices, que hay personas que simplemente no pueden seguir acompañándote en el nuevo capítulo de tu vida, y que no por eso les deseas mal. Simplemente los dejas ir, en silencio, como se deja ir un globo al viento, sabiendo que si se quedan, arrastran contigo todo aquello que luchaste tanto por superar. La traición de Andrés no definía quién era ella. Su respuesta, su elección de no volver. Sí, el día siguiente amaneció soleado, como si la vida misma quisiera celebrar la paz que había encontrado. Isabela caminó por la ciudad con una ligereza nueva, como quien se ha quitado un peso invisible de los hombros. Cada paso era una afirmación de su libertad, de su derecho a elegir un camino diferente. Ya no miraba atrás, no revisaba viejos mensajes, no buscaba señales en el pasado. Su mirada estaba puesta en el futuro, en los proyectos que aún tenía por construir, en las oportunidades que apenas comenzaban a asomar. Había algo profundamente superador en esa certeza silenciosa. Mientras sorbía su café en una terraza soleada, pensó en todas las veces que creyó que no podría seguir adelante.
en cada noche de llanto, en cada día de dudas, en cada momento en que el dolor parecía insuperable. Y sonrió, porque cada una de esas batallas la había llevado exactamente hasta allí. Libre, dueña de sí misma, emocionantemente viva. No necesitaba grandes gestos para celebrar. Bastaba con estar en paz. Bastaba con saber que no se había traicionado a sí misma en el proceso. Porque esa, entendía ahora, era la única lealtad que realmente importa. En otro rincón de la ciudad, Andrés enfrentaba su propia versión del silencio. Amigos que ya no respondían sus llamadas. Negocios que se cerraban uno a uno. Sueños que se convertían en cenizas. La vida, caprichosa y justa, le devolvía en dosis pequeñas el veneno que alguna vez administró sin culpa. Y aunque intentaba culpar al mundo, en su fuero interno sabía la verdad. La traición, esa que empezó con una sonrisa arrogante y terminó en súplica vacía, había sido su elección. Y ahora, sus consecuencias eran suyas para cargar, sin testigos, sin atenuantes, sin escape. Isabela, en cambio, florecía en el silencio. Sus redes sociales crecían, su tienda online expandía su alcance, nuevas propuestas de colaboración llegaban a su bandeja de entrada. Cada pequeño éxito, cada nuevo contacto, era una confirmación de que había elegido bien, que al apostar por sí misma, había apostado por la única persona que jamás la abandonaría, ella misma. Y eso, más que cualquier victoria pública, era su triunfo más emocionante, porque había aprendido que el éxito verdadero no se mide en aplausos ajenos, sino en la paz que sientes al poner la cabeza sobre la almohada cada noche. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Isabela recibió un mensaje en su celular, una invitación inesperada para ser homenajeada en un evento de mujeres emprendedoras. Leyó el correo 1, 2, 3 veces, incapaz de contener la sonrisa. El evento más importante de su vida estaba a punto de llegar. Y, sin saberlo aún, ese evento sería el escenario donde el pasado, el presente y el futuro se cruzarían en un solo y emocionante acto final. La invitación reposaba sobre la mesa como una promesa silenciosa. Isabela la miraba de reojo, todavía incrédula de que, después de tanto dolor y tantas caídas, la vida la estuviera llevando a un escenario de reconocimiento. El evento de mujeres emprendedoras era más que una gala, era un símbolo. Una ceremonia emocionante donde su historia, tejida con hilos de superación y lágrimas secas, sería celebrada públicamente. No era solo un premio, pensaba mientras sorbía su café matutino. Era la confirmación silenciosa de que la traición sufrida no había sido el final de su historia, sino el capítulo que la impulsó a ser quien es hoy. Decidió que ese día no sería uno más. Recorría tiendas, tocaba vestidos, probaba tacones. Buscaba algo que no solo la hiciera ver hermosa, sino que reflejara todo lo que había conquistado. Finalmente, encontró un vestido elegante, sencillo, pero con una fuerza silenciosa en su caída perfecta. Este soy yo ahora, pensó al mirarse en el espejo. Una mujer que no necesitaba gritar su victoria, que no necesitaba venganza ruidosa ni discursos inflamados. Una mujer superadora, que aprendió a brillar sin necesidad de opacar a nadie más. Los días previos al evento fueron una locura de preparativos. Elegir peinado, maquillaje, preparar un breve discurso. Todo parecía sacado de un sueño que jamás se había atrevido a tener. Y sin embargo, allí estaba, lista para recoger los frutos de su lucha silenciosa. Cada pequeño detalle era emocionante, desde el correo que confirmaba su lugar en la mesa de honor hasta los mensajes de amigas que la animaban desde lejos. No era solo un premio, era un recordatorio tangible de que los milagros existen, pero suelen disfrazarse de trabajo duro, noches de insomnio y fe inquebrantable. El día del evento, el cielo amaneció claro, casi como un guiño cómplice de la vida. Isabela se vistió con calma, disfrutando cada paso. Mientras se maquillaba, pensaba en todo lo que había vivido para llegar hasta allí. Cada lágrima, cada silencio, cada caída había sido parte del proceso. Nada había sido en vano. Se puso el vestido, se calzó los tacones, y miró su reflejo una última vez antes de salir. Ya no era la mujer que mendigaba amor. Ya no era la víctima de una traición devastadora. Era una mujer completa, serena, poderosa en su discreción. El salón donde se celebraba el evento estaba lleno de luces, música suave y conversaciones animadas. Isabela llegó hoy. Por un momento, sintió un pequeño vértigo. No era el miedo a fallar, era el peso de la conciencia. Había llegado hasta allí sola,
sin atajos, sin mentiras, sin traicionar sus principios. Cada paso que daba entre las mesas era una declaración silenciosa de su valor. Saludó a otras emprendedoras, compartió sonrisas, respondió preguntas. Y en medio de esa energía vibrante, sintió que la vida le decía, sin palabras, valió la pena, guerrera. En una de las esquinas del salón, una figura conocida la observaba. Andrés, invitado casual a través de un amigo común. No sabía que ella estaría allí. Y cuando la vio, tan diferente, tan segura, tan radiante, se quedó paralizado. Había perdido a una mujer. Y ahora entendía que había perdido a una fuerza imparable. Isabela lo vio de reojo, pero no permitió que su presencia nublara su noche. Era parte del paisaje, un recuerdo borroso que ya no tenía poder sobre su presente. No era necesario buscar confrontaciones. Su éxito, su luz, eran respuesta suficiente. La ceremonia comenzó con discursos emotivos. Historias de superación, de mujeres que, como ella, habían convertido las heridas en alas. Cada testimonio la emocionaba. Le recordaba que no estaba sola, que formar parte de ese círculo era una de las victorias más dulces. Cuando escuchó su nombre, se levantó con el corazón galopando en el pecho. Caminó hacia el escenario entre aplausos cálidos, sintiendo que cada paso era una reafirmación de todo lo que había conquistado. Aceptó su premio con una sonrisa serena, con una gratitud silenciosa que desbordaba de su alma. Su breve discurso fue sencillo pero poderoso. Habló de la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando el mundo parece querer aplastarte. Habló de las caídas, de los silencios, de los días en que solo la fe propia te mantiene de pie. No mencionó a Andrés. No mencionó la traición. No hacía falta. Su sola presencia allí era la respuesta a todas las heridas, a todos los desprecios. Era emocionante ver cómo, con palabras tan sencillas, tocaba corazones, encendía esperanzas, sembraba semillas en otras mujeres que también estaban luchando sus propias batallas silenciosas. Mientras volvía a su asiento, Isabela sintió una oleada de paz. No era felicidad fácil, no era euforia superficial. Era esa paz que solo sienten los que han peleado con todo el corazón y han ganado sin necesidad de aplastar a otros. Miró alrededor y pensó en todas las veces que estuvo a punto de rendirse. Sonrió para sí misma, sabiendo que cada lágrima, cada noche oscura, había valido la pena. Porque no hay triunfo más superador que reconstruirse cuando nadie cree que puedas hacerlo. Y ella lo había hecho, sola, firme, silenciosa y absolutamente libre. Esa noche, mientras la música sonaba de fondo y las luces bañaban el salón en tonos cálidos, Isabela tomó una decisión. No volvería a mirar atrás. No por rencor, no por odio, sino porque su vida, su nueva vida, no tenía espacio para culpas viejas ni para fantasmas derrotados. Estaba lista para lo que viniera, con el corazón limpio y el alma abierta. Y aunque no sabía qué desafíos le esperaban, tenía la certeza emocionante de que sería capaz de enfrentarlos. Como siempre, con dignidad, con coraje y sobre todo, con amor propio. En un rincón, entre sombras, Andrés la observaba con un dolor mudo, entendiendo, quizás demasiado tarde, que la verdadera traición no había sido hacia ella. Había sido hacia sí mismo. Pero para Isabela, ese capítulo ya estaba cerrado. Lo que venía ahora era una nueva historia, y estaba apenas comenzando. El evento continuaba con una energía vibrante, como si todas las historias de superación resonaran en las paredes del salón. Isabela, aún con su premio en las manos, sentía que flotaba, no porque buscara la admiración ajena, sino porque sabía que había cumplido una promesa silenciosa que se hizo a sí misma. Jamás dejar que una traición definiera su historia. Caminaba entre las mesas, recibiendo felicitaciones sinceras, rodeada de sonrisas auténticas. Y mientras tanto, en un rincón oscuro, Andrés seguía atrapado en su propio naufragio silencioso, incapaz de mirar más que con ojos llenos de arrepentimiento. Detrás del escenario, en la zona de bastidores, se organizaban los últimos detalles de la gala. Isabela había sido invitada a quedarse un poco más para grabar unas palabras de agradecimiento para una campaña de inspiración a nuevas emprendedoras. Aceptó encantada. Mientras caminaba por esos pasillos, se cruzó con Andrés. Un encuentro inevitable, cargado de una tensión muda que electrizaba el aire. Él intentó sonreír. Un gesto torpe, descompuesto. Ella, en cambio, mantuvo la compostura,
con esa serenidad emocionante que solo quienes han superado una guerra interna pueden sostener. Isabela, murmuró Andrés, como quien intenta detener el tiempo con una palabra. Andrés, respondió ella, con una cortesía distante que cerraba puertas sin necesidad de violencia. Él quiso hablar, pero ella simplemente inclinó la cabeza y continuó caminando, como una reina que no se detiene ante un súbdito caído. No era arrogancia, era respeto propio, porque a veces el silencio superador es el acto más poderoso de dignidad que uno puede ofrecer. Y Andrés lo entendió. Tal vez por primera vez en su vida, entendió que había perdido algo irrecuperable, no por azar, sino por sus propias elecciones. En el escenario, los organizadores hacían los últimos anuncios. Se proyectarían videos breves contando la trayectoria de algunas de las homenajeadas. Una celebración íntima y emocionante de sus luchas, de sus victorias. Lo que Andrés no sabía, lo que casi nadie sabía, era que en el video de Isabela se había añadido algo especial. Un pequeño fragmento de audio. Una grabación enviada por error semanas atrás. Era Andrés mismo, en uno de sus mensajes desesperados, suplicándole volver, reconociendo su traición, su ruina, su soledad. Cuando el video empezó a correr, la sala se sumió en un silencio expectante. Imágenes de Isabela en sus primeros días de tienda, sus primeras ferias, su crecimiento. Luego, de manera sutil, la voz quebrada de Andrés emergió entre las imágenes. Perdí todo, fui un idiota, no supe valorarte. El murmullo entre los asistentes creció como una ola contenida. Algunos se miraban sorprendidos, otros incómodos. Y Andrés, pálido como un fantasma, comprendió que ya no había máscaras posibles. La verdad estaba ahí, desnuda, inapelable. Isabela observaba desde su asiento con una serenidad impecable. No había planeado humillar a nadie. No era venganza, era justicia emocional. Una muestra clara, casi poética, de que la vida, cuando actúas con integridad, se encarga de poner cada pieza en su lugar. El salón entero estalló en aplausos cuando el video terminó, no por el dolor expuesto, sino por la resiliencia que Isabela había demostrado. Porque ser superador no es vengarse, es seguir adelante tan alto que las heridas del pasado no puedan alcanzarte jamás. Andrés, incapaz de soportar las miradas de pena y de juicio, abandonó la sala cabizbajo. No hubo necesidad de palabras, no hubo necesidad de escándalos, solo el eco silencioso de su caída. Isabela, mientras tanto, volvió a sonreír. No una sonrisa cruel, sino una sonrisa de liberación. Una sonrisa que decía, sin necesidad de frases, que había logrado lo que muchos consideran imposible, transformar la traición más amarga en la fortaleza más emocionante de su vida. Al final de la noche, mientras la música suave envolvía el salón vacío, Isabela recogía su premio y su bolso, lista para irse. No sentía euforia, tampoco tristeza. Sentía una paz profunda, auténtica, el tipo de paz que solo llega después de las batallas más duras. Caminó hacia la salida con paso firme, dejando atrás las luces, las voces, los murmullos. Cada paso era un adiós definitivo a todo lo que alguna vez la hizo dudar de su valor. Y cada respiración era una bienvenida al futuro brillante que se había labrado con sus propias manos. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, Isabela miraba por la ventana con una leve sonrisa. Recordó aquella primera noche de traición, aquella primera lágrima solitaria, aquella primera duda desgarradora, y se sintió agradecida, porque entendía, en lo más profundo de su alma, que nada de lo que había perdido era comparable con todo lo que había ganado. No era una venganza disfrazada de éxito, era una vida nueva, una vida que ella había creado desde las cenizas, con fuerza, con ternura, con una fe inquebrantable en sí misma. Y así, mientras la noche cubría la ciudad con su manto silencioso, Isabela supo que su historia no terminaba ahí, que lo mejor, lo más emocionante, aún estaba por escribirse, porque las verdaderas guerreras no descansan en sus victorias, siguen soñando, siguen construyendo, siguen amando la vida, en todas sus formas. La noticia del evento se esparció como pólvora entre los círculos sociales de la ciudad. El video de la ceremonia, incluido el fragmento revelador de Andrés, circulaba discretamente en grupos privados y redes sociales. Aunque no fue intención de Isabela exponer públicamente el dolor, la verdad encontró su propio camino, como siempre ocurre cuando los secretos huelen a traición. Ella, sin embargo, se mantenía al margen.
No comentaba, no respondía a rumores. Seguía trabajando en su tienda, soñando en grande, viviendo con una dignidad emocionante que no necesitaba defensa ni explicación. Andrés, en cambio, sentía el peso brutal de cada susurro, de cada mirada esquiva. Ya no era el empresario admirado, era el hombre que había arruinado su vida personal y profesional con sus propias manos. Cada encuentro casual era una bofetada silenciosa. Amigos que antes lo buscaban ahora lo evitaban. Socios que una vez lo aclamaban ahora lo miraban con lástima disfrazada. Su caída no fue un escándalo explosivo. Fue un desmoronamiento lento, doloroso, el eco de su propia soberbia pasada. Y en ese silencio incómodo, Andrés entendió que hay errores que se pagan toda una vida. La tienda de Isabela, en contraste, florecía como un jardín en primavera. Nuevos pedidos, entrevistas, propuestas de colaboración. Cada avance era un canto silencioso a su resiliencia. No necesitaba mostrar trofeos. Su vida diaria, tejida de pequeñas victorias, era la verdadera medalla de su alma superadora. Sabía que el camino aún sería largo, lleno de nuevos retos y tropiezos. Pero ahora, cada caída futura no la asustaba, porque había probado su propia fuerza en la peor de las tormentas, y había salido más firme, más luminosa, más ella. En una tarde cualquiera, mientras organizaba el stock en su pequeño depósito, recibió una invitación para dar una charla en una universidad local. Inspirar a otros a creer en sí mismos, decía el mensaje. Isabela sonrió. Nunca había soñado con ser referente de nada. Solo quería reconstruirse, salvarse a sí misma del abismo donde casi la habían hundido. Y, sin embargo, la vida, sabia y generosa, había decidido que su historia también podía ser faro para otros. Aceptó sin dudar, no por ego, sino por gratitud, porque compartir el camino recorrido también es una forma de honrarlo. Mientras preparaba su charla, se permitió mirar atrás una vez más, pero no con nostalgia, ni con dolor. Miró su historia como quien mira un mapa lleno de rutas difíciles pero necesarias. Recordó cada lágrima, cada noche interminable, cada tentación de rendirse, y entendió que todo había sido parte de su transformación emocionante. Porque la verdadera magia de las cicatrices es que no solo nos recuerdan lo que dolió, también nos recuerdan todo lo que fuimos capaces de sobrevivir. Y en ese recuerdo, encontró aún más motivos para seguir adelante. La noche antes de su conferencia, mientras repasaba sus notas, Isabela pensó en la exposición pública que, de alguna manera, había desnudado no solo la traición de Andrés, sino también su propia fuerza. No buscaba venganza, nunca lo hizo. Pero había una justicia poética en el hecho de que la verdad, al final, emergiera sin que ella tuviera que mover un dedo. Y se preguntó, mirando el techo iluminado por la luna, ¿tú crees que exponer públicamente una traición es justicia, o simplemente una forma innecesaria de venganza? Sonrió. Tal vez no había una única respuesta. Tal vez, simplemente, era la consecuencia inevitable de actos que nunca debieron haberse cometido. Al llegar a la universidad, fue recibida con sonrisas cálidas y ojos brillantes de jóvenes que esperaban escuchar algo que los inspirara. Subió al escenario con paso firme, sin discursos elaborados ni poses teatrales. Habló desde el corazón, con la verdad desnuda de quien no necesita embellecer su historia. Contó de sus errores, de sus miedos, de sus noches de soledad. Pero también habló de la fuerza interior, de la capacidad superadora de cada ser humano cuando decide no rendirse, cuando elige levantarse aún con las rodillas temblando. La ovación que recibió al final no fue ruidosa ni exagerada. Fue sentida, sincera, como si cada aplauso llevara el peso de una historia personal reflejada en sus palabras. Isabela no pudo evitar emocionarse, no porque buscara admiración, sino porque entendía que, al compartir su camino, también había sanado un poco más su propia alma. Y ese tipo de sanación, silenciosa y compartida, era uno de los regalos más hermosos que podía recibir. En algún rincón de la ciudad, Andrés miraba los videos de la charla desde su celular. No con rabia, no con odio, con una tristeza muda, reconociendo, quizás por primera vez, que había sido arquitecto de su propia ruina. No había excusas, no había culpables externos. Solo él, sus elecciones, sus traiciones acumuladas. Y mientras el video avanzaba, entendió que la verdadera lección no era sobre perder a Isabela. Era sobre haber perdido la oportunidad de ser una mejor versión de sí mismo. Isabela, sin saber que era observada a distancia,
Seguía sonriendo, agradeciendo, sembrando esperanza en quienes la escuchaban. No sabía qué le depararía el futuro. No sabía cuántas tormentas más tendría que enfrentar. Pero si sabía algo, estaba lista. Más que lista, estaba emocionantemente viva. Y ahora, cada paso que diera sería suyo, completamente suyo. Mientras salía de la universidad bajo un cielo estrellado, Isabela alzó la vista y susurró una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que su valor dependiera de los ojos de nadie más. Era libre, era invencible, y apenas estaba empezando. La madrugada abrazaba la ciudad con su manto silencioso cuando Isabela llegó a casa. Cerró la puerta detrás de ella, dejó el bolso sobre la mesa y se permitió, por fin, un suspiro largo, profundo, como quien deja ir el último peso que cargaba en el alma. No había público, no había aplausos. Solo ella, sus logros, su paz emocionante. Se sentó en el sofá, con las luces apagadas, y por primera vez en mucho tiempo no sintió urgencia, ni miedo, ni ansiedad. Sintió gratitud, una gratitud inmensa, dulce, como un bálsamo que cubría cada herida antigua. Recordó la noche de aquella fiesta que lo cambió todo, el vestido que alguna vez pensó que sería símbolo de felicidad y terminó siendo testigo de su primera gran caída. Ahora, en contraste, su vestido era otro, sencillo, poderoso, reflejo de una mujer que ya no mendigaba amor ni validación. Pensó en lo superador que había sido transformar cada dolor en un escalón, cada lágrima en un motor silencioso. La traición, lejos de destruirla, la había empujado a descubrir su verdadera fuerza. Y en esa fuerza, había encontrado la libertad más real que jamás imaginó. Abrió las ventanas, dejando que la brisa fresca barriera cualquier resquicio de viejos fantasmas. Afuera, la ciudad parecía dormida, pero para Isabela todo estaba despierto. Cada latido de su corazón, cada respiración profunda, era una celebración de su renacimiento. No necesitaba grandes discursos para saberse victoriosa. Sabía, en la intimidad de su ser, que había conquistado algo que pocos logran, el respeto hacia sí misma. Y ese tipo de victoria, aunque silenciosa, era más emocionante que cualquier trofeo visible. En la cocina, preparó una taza de té con movimientos lentos, saboreando la normalidad como un regalo. Se permitió pensar en el futuro, no con miedo, sino con curiosidad. Tal vez habría nuevos desafíos, nuevas traiciones, nuevas caídas, pero también habría nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas razones para sonreír. No buscaba una vida perfecta, buscaba una vida real, vivida con intensidad, con verdad. Y eso, ahora lo sabía, era el tipo de gloria que no se mide en cifras ni en éxitos materiales, se mide en paz interna. Mientras el agua hervía, Isabela se rió sola, pensando en lo que habría dicho la Isabela de hace un año si viera en quién se había convertido. Seguramente no lo habría creído. Habría dudado, habría temido. Pero aquí estaba ella, de pie, más viva que nunca. No porque no hubiera caído, sino precisamente porque había caído y había elegido levantarse. Ser superador no era nunca caer. Era caer 1000 veces y seguir encontrando razones para seguir apostando por uno mismo. Se sentó en el suelo, taza en mano, y miró sus viejos cuadernos de planes. Algunos sueños aún seguían ahí, esperándola. Otros habían cambiado, mutado, evolucionado con ella. Y eso también era parte del viaje. Porque crecer no es cumplir todo lo que imaginaste. Es aprender a cambiar de rumbo sin perderte a ti mismo. Isabela lo entendía ahora como nunca antes. Cada desvío, cada pérdida, cada traición había sido un maestro silencioso en su camino hacia la auténtica libertad. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de tonos cálidos, Isabela tomó una decisión. No haría grandes anuncios. No contaría su historia en 1000 plataformas. Simplemente seguiría viviendo con la misma pasión emocionante que la había salvado. Amaría con todo su corazón, trabajaría con toda su alma, soñaría sin miedo. No porque quisiera demostrarle nada a nadie, sino porque sabía que vivir plenamente era, en sí mismo, el acto más revolucionario y hermoso que podía regalarse. Salió al balcón, dejando que el sol acariciara su rostro, cerró los ojos y respiró profundo. No pensó en Andrés, no pensó en Jimena, no pensó en las cicatrices, pensó en ella, en la mujer que era ahora, en la mujer que seguiría creciendo, equivocándose, aprendiendo, amando.
Cada error, cada caída futura sería bienvenida, porque ahora sabía que su valor no se medía en éxitos ni en fracasos, se medía en su capacidad para seguir eligiéndose a sí misma, una y otra vez. En algún rincón de la ciudad, Andrés amanecía también, pero su despertar era otro, lleno de remordimientos, de sueños rotos, de silencios que pesaban más que cualquier condena. Tal vez algún día aprendería, tal vez no, pero eso ya no era asunto de Isabela. Cada quien construye su propio infierno o su propio paraíso, y ella había elegido construir su propio paraíso, aunque fuera ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima. El día comenzó, y con él, una vida nueva. No una vida perfecta, pero sí una vida auténtica, emocionante, profundamente suya. Isabela, con su vestido sencillo, su sonrisa tranquila y su alma invencible, estaba lista para abrazarlo todo, lo bueno, lo malo, lo inesperado. Porque ahora entendía que la verdadera gloria no se alcanza en una ceremonia ni en un aplauso, se alcanza en cada pequeño acto de amor propio. Y mientras bajaba las escaleras hacia la calle, sintiendo el aire fresco de la mañana, Isabela sonrió. No sabía qué aventuras la esperaban, qué sorpresas, qué desafíos. Pero si sabía algo, estaba libre. Y esa libertad, tejida de dolor, esfuerzo y esperanza, era la más emocionante de todas las victorias. A veces, quienes más amamos pueden herirnos de formas que nunca imaginamos, y cuando eso sucede, es como si el suelo desapareciera bajo nuestros pies. Pero la historia no termina ahí. Si alguien ha pasado por algo así o quiere entender aún más cómo sanar esas heridas profundas, he dejado aquí en la pantalla final un video que llevará esa reflexión aún más lejos. En él, cuenta lo que descubrió cuando vio una foto de su esposo con otra mujer en la playa, y lo que encontró al hacer zoom lo cambió todo. No se pierdan esta oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Vayan al siguiente video y sigan en este camino de fuerza y superación. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.